Nos dice el problema 6, en la figura se muestra un bloque de peso de 11 newtons en posición de equilibrio. Hallar la tensión de la cuerda T sabiendo que la polea central tiene un peso de 1 newton. Entonces, nos dan como dato que la polea que se encuentra aquí en el centro tiene el peso de exactamente 1 newton, ¿verdad? Entonces vamos a graficar ese peso hacia abajo de 1 newton, ¿correcto? Entonces tendríamos que sería de 1 newton. Bien, luego, ¿qué más vamos a tener por aquí? Nos dice que debe observarse que la cuerda forma un ángulo de 120 grados en la parte central. Muy bien, sabemos que el peso de la barra W tiene un peso de 11 newton por acá, por lo tanto también va a ir un peso hacia abajo, ¿correcto? Entonces tendríamos que aquí serían los 11 newtons hacia abajo, y ahora vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre para poder hallar lo que es la fuerza T. Lo que me piden es la fuerza T, que es la fuerza que une dicha polea con el cuerpo, con mi barra, que está suspendida. Entonces vamos a hallarlo. ¿Qué es lo que vamos a tener aquí? Vamos a tener que hacer un diagrama de cuerpo libre primero con respecto a la barra y luego con respecto a las poleas, o mejor dicho, a la polea que está aquí. Entonces, primero hagamos con respecto a la barra que está suspendida. ¿Qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener básicamente que aquí, al graficar las fuerzas, por ejemplo, si yo corto aquí, mi sistema se cae para abajo, ¿verdad? Entonces, lo que hace la tensión es sostener. O sea que así sería tensión 1, ¿verdad? Sería la tensión 1. Muy bien. Ahora, hay una pequeña propiedad, que lo que pasa es que cuando una sola cuerda, dice que en esa cuerda va a ser una misma tensión. Si se dan cuenta, por polea siempre van a pasar lo que son cuerdas. Bien, entonces, por lo tanto, cumpliendo esa propiedad, vamos a tener que aquí, si yo corto, va a haber también una tensión. Y justamente esa tensión, al ser la misma cuerda, también va a ser tensión 1. Muy bien. Ahora recordemos que al yo analizar el diagrama de cuerpo libre con respecto a la barra, recordemos que solo analizamos las fuerzas que estén en contacto con la barra. Y me faltaría una, que sería la tensión que está aquí, la tensión T. Si yo corto T, mi bloque se cae, ¿no? Y para que se evite eso, va a ir en contra. Entonces, esa sería mi tensión por acá, ¿correcto? Esa sería mi tensión T. Que nos quedaría algo así, el diagrama de cuerpo libre en la barra. Tendríamos acá tensión 1, y por acá tendríamos lo que sería la tensión T. Bien, ahora, para este diagrama de cuerpo libre, yo al aplicar equilibrio, yo sé que se tiene que cumplir algo, que la suma de fuerzas tiene que ser que igual a 0. Por lo tanto, vamos a tener que las fuerzas que van en sentido hacia arriba van a ser iguales a las fuerzas que van hacia abajo. ¿Quiénes van hacia arriba? Va a ir mi tensión 1 más la tensión T de en medio más la otra tensión 1. Y la fuerza que va hacia abajo simplemente es el peso. Por lo tanto, tendríamos que la suma de las tensiones 1 van a ser 2 veces T1 más T igual a 11. Muy bien, yo despejo T y tendría que T va a ser igual a 11 menos 2 veces T1. Y listo. Hasta ahí tendría una ecuación de dos variables, a la que voy a llamar ecuación 1. Vamos a ver si más adelante me va a servir. Como les dije, ya hicimos el diagrama de cuerpo libre con respecto a la barra. Ahora hay que hacerlo con respecto a la polea. ¿Qué es lo que pasaba en esta polea? Pues en esta polea básicamente vamos a tener que analizar las fuerzas que interactúan con dicha polea. Tenemos su peso, la cuerda T,
que ahora analizando la cuerda T, recordemos que estamos analizando la polea. Al analizar la cuerda T, tenemos que básicamente vamos a tener que esta cuerda jala mi polea hacia abajo. Y ahora analizando la polea, entonces tendríamos que esa tensión T va a ir directamente hacia abajo. Muy bien. Ahora vamos a tener entonces también estas cuerdas, ¿no? Que pasan por acá, que sería la cuerda de aquí y la cuerda de acá, que al ser una sola cuerda van a tener el mismo módulo de tensión 1, ¿verdad? Ya lo hemos explicado por qué, entonces simplemente tensión 1 y tensión 1. Llevamos todo mi sistema por acá, donde tendría dichas fuerzas que mencioné anteriormente. Tensión 1, por acá tensión 1. Hacia abajo irían las fuerzas que son de tensión T y el peso de 1 newton. Algo que es muy importante que tenemos que tener en cuenta son los 120 grados que remarcan el ángulo. Recordemos que el ángulo está centrado. Y vamos a quedarnos con las dos tensiones 1 que forman 120 grados. ¿Por qué? Vamos a hallar la resultante de ellas dos. Nos olvidamos un rato de las fuerzas que van hacia abajo. Si ustedes se acuerdan, cuando ustedes les enseñaban, deben tener en su cuaderno por ahí bien empolvado la propiedad cuando dos ángulos son iguales y forman 120 grados. Dice que la resultante, cuando se cumple que dos vectores tienen el mismo módulo y forman 120 grados, me dice que su resultante parte desde el origen hasta donde se cruzan, en este caso ahí, porque está centrado, va a ser totalmente vertical. Entonces me va a decir que el módulo justamente de toda esa tensión que yo he hallado, ¿qué dice que va a ser? Dice que va a ser igual al módulo de los otros vectores, o sea, T1. Entonces este también sería T1. Esa es la propiedad cuando son vectores iguales y forman 120 grados. Se va este vector, se va este vector y me queda solo tensión 1. Entonces me quedarían fuerzas verticales. Y hago otra vez que suma de fuerzas, por acá, suma de fuerzas es igual a 0. Fuerzas que van hacia arriba van a ser iguales a fuerzas que van hacia abajo, ¿correcto? ¿Y qué voy a tener? ¿Quién va hacia arriba? Hacia arriba va fuerza 1 y hacia abajo ¿quién va? La tensión T más 1. ¿Quién es mi fuerza 1? Perdón, mi tensión 1, acá es tensión 1, me había equivocado, tensión 1, ok, pero yo sé quién es T. ¿Dónde tengo T? Pues aquí justamente yo lo había hallado acá abajo. T es igual a 11 menos 2T1. Reemplazo por acá. Por acá vamos a remarcar que vamos a reemplazar. Reemplazamos. Correcto, entonces vamos a tener que T es igual a 11 menos 2T1. Entonces tendríamos que T1 va a ser igual a T, 11 menos 2T1 más 1. Vas a sumar 2T1 más T1, sería 3 veces T1, igual a 11 más 1 nos quedaría 12. Donde tensión 1 nos quedaría igual, tercia y tercia nos quedaría 4 newton. Pero eso no es lo que me piden, me piden la tensión T. ¿Y cómo hallo la tensión T? Si solo tengo aquí lo que es T1, pues lo reemplazo en la fórmula anterior. ¿Ok? En la ecuación 1. Entonces, aquí vamos a poner que reemplazamos T1 en la ecuación 1. ¿Y qué nos dice que es? Que T va a ser igual a 11 menos 2 veces T1. ¿Y quién es T1? 4. T es igual a 11 menos 4 por 2, 8. Por lo tanto, T sería igual a 3
newton. Y eso que ven ahí, muchachos, sería mi respuesta. Nada más. Y esa sería mi respuesta. Recuerden ayudarme si les gustan los videos con un like y compartirlo con sus amigos. Saludos.